Hola, ¿cómo están? Me complace muchísimo saludarlos. Como saben, mi nombre es Alexander Benavides y soy el tutor del curso de Ética y Ciudadanía. Tal como les había prometido la semana pasada, a partir de esta semana empezaré a hacer algunas intervenciones para aclarar y explicar mejor algunos de los conceptos contenidos en el material bibliográfico que está propuesto para esta segunda unidad. Quiero empezar esta semana trabajando con ustedes el material titulado Elementos para comprender una ética cívica del profesor Humberto Sandoval Barrera, contenido en el portal Alianza Colombia Ética. ¿Cuál es la idea o el objetivo de este documento, de este artículo, si se quiere, de este breve artículo? Fundamentalmente reflexionar sobre la importancia de lo que implica una ética cívica o ciudadana en un contexto social, político y económico como el nuestro, como el colombiano, como el latinoamericano. Es decir, ¿por qué es importante pensar en una ética cívica o en una ética ciudadana frente a esos problemas sociales, políticos y económicos que enfrentamos los colombianos y los latinoamericanos en la actualidad? ¿Qué implica una ética ciudadana? Y la idea clave que quiere desarrollar el autor es que es fundamental pasar de lo que él denomina una ética de la buena intención individual a lo que él llama una ética interactiva de coevolución social. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, en palabras más sencillas, pasar de un actuar basado en la búsqueda de mi bienestar personal a un actuar basado en la búsqueda del bien común o colectivo. Para desarrollar esta idea, el autor comienza planteando esa distinción fundamental que abordamos en la fase anterior de la primera unidad, y que es la distinción entre ética y moral, que no es una distinción inocente, no es una distinción insignificante, es una distinción fundamental para poder entender qué es lo que está en juego con una ética ciudadana. Paso a recordarles muy rápidamente de qué se trata esa distinción. La moral se refiere a las ideas de lo que está bien y lo que está mal en un determinado grupo social, o también de lo que es conveniente y lo que no es conveniente para ese determinado grupo social. Esas ideas se adquieren porque están ya o hacen parte de ese entorno social en el que nosotros estamos inmersos y casi que las adquirimos de manera automática y las naturalizamos y las hacemos parte de nuestro ser. De manera que frente a una determinada situación social, tenemos ya adquirida una perspectiva moral que nos permite determinar o valorar si está bien o está mal. Pero fíjense que la dimensión moral no implica ninguna reflexión, es una dimensión aprendida. Por su parte, la dimensión ética implica ya un ejercicio de reflexión. Como ustedes recordarán, la dimensión ética tiene que ver con un ejercicio filosófico que implica reflexionar sobre nuestro actuar moral. Es decir, cuando hablamos de ética, ya no simplemente valoramos o apreciamos automáticamente una determinada situación social como buena o mala, sino que nos detenemos a reflexionar si nuestro actuar moral, perdón, es conveniente o no en la actualidad. Es decir, se trata, como lo dice el autor del texto, de asumir una posición crítica frente a una determinada moral vigente. No de asumir sin más esa moral, no de asumir ingenuamente esa moral, sino de pararnos críticamente frente a ella y ver si esa perspectiva moral es conveniente o no para resolver una determinada situación o para valorar una determinada situación. Esa es, digamos, en resumidas cuentas, la distinción muy rápidamente dicha. El autor nos recuerda que para él la ética sirve fundamentalmente para dos cosas. Ya, digamos, queda en manos de ustedes reflexionar qué tan pertinente es esta aseveración, ¿no? Nos dice en primer lugar que la ética sirve para analizar el efecto de nuestro comportamiento moral, que es de lo que venimos hablando, es decir, para reflexionar críticamente sobre nuestro comportamiento moral y no simplemente asimilarlo de una forma mecánica o automática, sino ver qué tan conveniente o inconveniente puede ser esa perspectiva moral que nosotros decimos tener y a la cual decimos ser fieles porque pertenecemos a un determinado grupo social. Por otro lado, en segundo lugar,
nos dice el autor que la ética sirve también para encontrar en ella las bases de una ecología mental para la acción moral. Y aquí ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de la ecología mental? Les explico muy rápidamente. Así como la ecología en general tiene que ver con nuestra relación con el medio ambiente, la ecología mental tendría que ver que digamos, es un concepto muy actual que tiene que ver con la forma en que cuidamos de nosotros mismos, cuidando de nuestro ambiente interior, de nuestro espacio interior, de nuestro espacio mental, si se quiere, depurarlo de la basura mental que pueda haber en él y limpiarlo para poder tener una relación constructiva y sana con nosotros mismos y con nuestro entorno. De manera que lo que el autor ve en la ética es la posibilidad de construir esa ecología mental para emprender una acción moral también sana y constructiva. Nos habla el autor de las dos caras de la ética. Esto es muy interesante. ¿Por qué la ética sería una moneda de dos caras? ¿Y cuáles son esas dos caras? Nos dice el profesor Humberto Sandoval que son la ética y la justicia, perdón, la felicidad y la justicia. Eh, digamos que la cara de la felicidad quizás sea la más conocida de la ética y tiene que ver justamente con el hecho de que un actuar ético es aquel que busca mi felicidad, la felicidad individual o la felicidad de un determinado grupo. El problema radica en qué entendemos por felicidad y en que lo que un grupo determinado entiende por felicidad no es lo mismo que otro grupo entiende por felicidad. Es decir, es sabido que la ética es ese ejercicio que implica buscar la mejor manera de vivir o la mejor forma de ser para vivir bien y para alcanzar eso que me va a hacer feliz. El problema está en determinar qué es eso a lo que llamo felicidad o a lo que un grupo determinado llama felicidad. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque la idea de felicidad que puede tener un grupo determinado dentro de un mismo país, un grupo social determinado, no es la misma idea de felicidad que puede tener otro grupo social dentro de ese mismo país o dentro de ese mismo espacio geográfico y cultural. De manera que allí, digamos, nuevamente empiezan los inconvenientes, porque muchas veces lo que sucede, tal como lo plantea el autor, es que unos determinados grupos pretenden imponer su idea de felicidad a otros y que todos compartan la idea de felicidad, que es lo que el autor llama universalizar mi idea de felicidad. ¿Es universalizable nuestra idea de felicidad? ¿Debería serlo? Son preguntas éticas muy importantes. Y la respuesta podría ser que no, que eso iría en contravía de un actuar ético, que pretender universalizar mi idea de felicidad implicaría pasar por encima de la idea de felicidad de otros. Sin embargo, digamos, lo que hemos visto históricamente, lo que incluso en nuestro mismo contexto colombiano se ve muchas veces es que existe esa tendencia, está muy marcada esa tendencia en nosotros como sociedad, desde lo político, desde lo moral, desde lo religioso, de pretender imponer una cierta idea de lo que nos parece que está bien, una cierta idea de felicidad a otros grupos que consideramos que no tienen una idea adecuada de bien o que no tienen una idea adecuada de felicidad. De manera que la pregunta aquí, algunas de las preguntas que nos hace el autor son claves para el desarrollo de esa ética ciudadana. ¿La felicidad de unos debe implicar el sacrificio de la felicidad y el bienestar de otros? ¿La forma en que un grupo o una persona concibe la felicidad es aplicable a todos? Esa es una pregunta que debemos hacernos constantemente como sociedad. Empecemos entonces con esa cara de la moneda que es la felicidad. Y entonces, bueno, ya habíamos mencionado que nuestras ideas de felicidad no tienen necesariamente que ser compartidas, que difieren de una persona a otra, que difieren de un grupo a otro. Lo que es bueno para una persona no es necesariamente bueno para los demás y la forma de ser feliz de unos no es necesariamente la forma de ser feliz que deben aplicar otros. ¿Sí? Nos dice el autor que esto es crucial para la ética. ¿Por qué? Porque el hecho de que desde lo político, desde lo moral, desde lo religioso,
se pretenda universalizar ideas de felicidad o perspectivas morales, implica ya el nacimiento de la violencia, implica ya que empezamos a violentar el derecho de los otros a buscar sus propias formas de ser felices y sus propias formas de determinar lo que está bien y lo que está mal para ellos. Es por eso que esa otra cara de la moneda, que es la justicia, se hace fundamental. Mientras la cara de la moneda referente a la felicidad tiene que ver con la búsqueda del bienestar personal o grupal, la cara de la justicia tiene que ver con el deber que regula esa búsqueda de la felicidad. Esa búsqueda de la felicidad no puede ser sin límites, tiene que estar limitada por una cierta idea del deber en la cual yo empiezo a restringir mi búsqueda del bienestar personal si esa búsqueda afecta o hace daño a otros. Yo como grupo debo restringir mi búsqueda del bienestar colectivo si esa búsqueda del bienestar de mi grupo empieza a hacer daño o a restringir la búsqueda del bienestar colectivo de otro grupo. Por eso es que la justicia, la búsqueda de la justicia, viene de la mano de la búsqueda de la felicidad en lo que se llama una ética cívica o ciudadana. Finalmente, el autor nos propone, digamos, como algunas características o algunos aspectos para lograr acceder a esa ética cívica o ciudadana. El primero es crear escenarios para el diálogo, es decir, escenarios en los cuales podamos compartir esas diferentes ideas sobre lo que implica la felicidad para cada uno de nosotros y podamos llegar a acuerdos consensuados. En términos de una filósofa importante que habla sobre estos temas, llamada de la Cortina, se trata de buscar unos mínimos en los cuales podamos ponernos de acuerdo para buscar esa felicidad y no necesariamente tengamos que compartir, digamos, esa búsqueda de la felicidad desde nuestras posiciones religiosas o morales, sino desde esos mínimos que todos deberíamos respetar como sociedad. La segunda es progresar de la ética de la intención a la del efecto, es decir, ya no quedarme simplemente con la intención de búsqueda de mi bienestar personal, sino tener en cuenta que esa ética no tiene solo una dimensión interna, sino también una dimensión externa, es decir, que mi búsqueda de la felicidad afecta a otros, afecta a terceros y que en esa medida yo debo apelar a esa idea del deber, a esa idea de justicia, para no terminar afectando a esos otros. A eso se refiere la cara interna y externa del acto moral. Y finalmente, y como tercer punto, construir una ética desde el pluralismo moral, que no es otra cosa que el diálogo entre las diferentes lenguajes morales. Es decir, está claro que hay posturas religiosas muy marcadas en nuestra sociedad, que hay posturas morales muy marcadas en nuestra sociedad, pero que en ningún momento ninguna de esas posturas debe pretenderse universal y debe pretender imponerse sobre la postura de los otros. Eso no quiere decir que debamos caer en un relativismo absoluto, pero sí quiere decir que podemos dialogar acerca de unas cosas mínimas que podrían y deberían estar bien para todos. Un ejemplo claro es el respeto a la vida. Eso es algo que en cualquier cultura, sin importar, digamos, las diferencias enormes que existen entre cada cultura, debería respetarse. El respeto por el otro, el respeto a la vida. De manera que se hace necesario ese diálogo entre morales, ese respeto al pluralismo moral, el respeto de las diferencias. No podemos seguir pretendiendo como sociedad que estemos de acuerdo, que haya un consenso, digamos, sobre lo que para nosotros está bien o lo que para nosotros es la felicidad. No podemos pretender ese consenso universal, sino que debemos entender que hay diversidad de opiniones y diversidad de formas de vida y que todas ellas deben ser en primera instancia respetadas, si bien no se debe respetar, digamos, esas posturas en las cuales, no se debe tolerar, perdón, esas posturas en las cuales se afecta el bienestar de otros grupos. Y básicamente era esto lo que tenía que decirles sobre este material que nos comparte el profesor Humberto Sandoval. Quedo atento a sus reflexiones sobre lo que se acaba de decir aquí. Que estén muy bien.